En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguimos hablando sobre sanación, un poquito más. Estábamos hablando sobre el descanso en el Espíritu Santo, ¿no? Cuando las personas, al ser bendecidas, pueden caerse así para atrás y descansar, ¿no?, en el Señor. El fenómeno del descanso o caída está ligado a la fe de quien recibe la imposición o está más allá de él. Creo que la bendición recibida del Señor es la que está, por decirlo así, condicionada por la fe, en el sentido de que si tenemos mucha fe, abrimos bien el corazón a la gracia de Dios. El caerse o no es totalmente secundario. O sea, uno puede recibir abundantemente la bendición del Señor y no caerse ni nada por el estilo, al recibir la imposición de manos. El criterio para ver cómo Dios actuó en el corazón de uno sería ver con el tiempo los frutos de dicha bendición. Por los frutos se conoce el árbol, entonces con el tiempo uno ve los frutos. Puede ser de sanación física, puede ser de sanación interior, u otros frutos, ¿no?, que nos da el Espíritu Santo. Eso se ve a lo largo del tiempo. Y eso es lo importante, porque ahí se ve cómo uno abrió el corazón a la bendición de Dios y cómo Dios quiso bendecirnos. ¿Por qué los varones son en cierta forma menos maleables a este fenómeno? Es sabido que las mujeres muchas veces son más dóciles al espíritu y su actuar. En este sentido, los varones debemos ser humildes y aprender de ellas. ¿Por qué ocurre otro tanto con los niños? Creo que los niños están totalmente abiertos al espíritu cuando participan de estas celebraciones. Descansen o no en el espíritu cuando se les impone las manos. Esto se lo ve en sus sonrisas, en su paz, y en que pasan a veces horas sin cansarse en estas celebraciones. Disfrutan mucho de los cantos y de los gestos, los niños. Por eso, dice Jesús, tenemos que hacernos como los niños, aprender de su confianza, de su entrega, de su alegría. Bueno, para ir terminando, ahora aparecen tres pasajes evangélicos comentados, tres reflexiones sobre pasajes evangélicos. El primero de ellos es sobre el ciego de Jericó, la sanación del ciego en Jericó. Esto aparece en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 y 52. O sea, en Marcos 10, cuando Jesús sana a este ciego. En el Evangelio de Marcos, este es el último milagro de Jesús antes de su muerte y gloriosa resurrección. Ya pronto va a brillar el triunfo de Jesús, la claridad de su luz.
O sea, es el último milagro y después ya viene la pasión y la resurrección. Entonces tiene mucho significado esta sanación del ciego de Jericó, recuperar la mirada, recuperar la vista, ¿eh? La vista del corazón también, ¿no? Significa la mirada también interior. Así en nuestras vidas, Jesús pasa y nosotros muchas veces estamos al costado, fuera del camino. Nosotros escuchamos algo sobre Él y nos sentimos pobres, ciegos, hasta marginados en cierto sentido. Al escuchar que es Él, surge de nuestro ser un grito como el de Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Cuando yo era joven, entre los 18 y 23 años, tenía el corazón sediento de respuestas, de luz. Yo no sabía bien qué buscaba, porque eran muchas las cosas que me preguntaba, que seguía, que necesitaba, que anhelaba. Así fue mi juventud de los 18 a los 23 años. Un montón de preguntas existenciales. Era la intensidad de un joven con sus preguntas y sus angustias. Un día me invitaron a participar de un grupo de oración y allí mi corazón comenzó a tener un poquito de paz. Luego conocí al sacerdote que había creado estos grupos de oración y fue mi conversión. Y también mi vocación a seguir al Señor, a dejarlo todo por Él. Este sacerdote, gran sacerdote, fue el padre Rafael Tello. En ese entonces comencé a orar. Comenzó en mí un camino de oración personal. Todavía buscaba la paz de mi corazón. Aunque había tenido mi vocación al encontrarme con Tello y realmente fue una vocación que me llamaba a seguir al Señor, igual mi corazón seguía sin paz, con muchas preguntas existenciales. Fue a los 4 años de perseverar en la oración personal que el Señor se apiadó de mí, como lo hizo con Bartimeo. Una mañana el Señor me regaló una gotita de su sabiduría divina y esa luz inundó para siempre mi alma. Esa sabiduría me explicó todo. Dios tuvo piedad de mí, me dio una gotita de su sabiduría divina. Todo lo que mi alma buscaba ya estaba respondido y más. Él, la palabra eterna de Dios, la sabiduría de Dios derramada en nuestros corazones, acampó en mí, hizo morada en mi corazón. Y me di cuenta que es Él la respuesta a todas nuestras preguntas, el anhelo de nuestras almas, el pan que sacia todas nuestras hambres, el agua viva que sacia nuestra sed. Y como Bartimeo, sané de la ceguera y comencé una vida nueva. Desde ese entonces, esta sabiduría me acompaña, me plenifica y quiero dar testimonio de la misericordia de Dios siempre y en todo lugar. Esa es la reflexión sobre la sanación del ciego de Jericó, hecha por Jesús. Ahora una reflexión de otro pasaje evangélico. Esto está en Lucas capítulo 5. Es la sanación de un paralítico.
Entonces viene esta reflexión, ¿no?, sobre la sanación del paralítico. En las llamadas misas de sanación y en los miles de grupos de oración de la Renovación Carismática Católica, se está manifestando el Señor con sanaciones tanto interiores como físicas, hoy día. En lo personal, me gusta llamar a estas gracias sanación integral, porque el Señor está derramando abundantemente en este tiempo gracias de sanación para toda la persona y para todas las personas, comenzando por los más necesitados. Es muy difícil establecer la frontera entre lo espiritual y lo psicológico, y del mismo modo entre lo psicológico y lo físico o corporal. Somos una unidad interior y todo en nosotros está íntimamente interrelacionado. Es como el paralítico de este pasaje evangélico. El Señor le perdonó sus pecados, le sanó su espíritu. Luego, para que se manifieste la gloria de Dios, lo sanó de su enfermedad física, y el que era paralítico se fue caminando. Esta fue una sanación integral de todo el ser, de todo el ser. También en este pasaje aparece el amor y la solidaridad de los amigos del paralítico que lo llevan ante el Señor para que los sane, y no tienen reparo ni siquiera en abrir un agujero en el techo para acercarlo al Señor. Un amor creativo para el bien del enfermo, porque era tanta la gente que había alrededor de Jesús dentro de la casa que abrieron un lugar en el techo para bajar con cuerdas al paralítico cerca de Jesús. Entonces, esta solidaridad de los amigos del paralítico también va acompañada, ¿no?, de la sanación integral. También ellos en su solidaridad se solidarizaron con la sanación y practicaron el amor, ¿no? Nada más sano que practicar el amor. Un amor creativo para el bien del enfermo. Hace años que veo cómo se manifiestan estas gracias de sanación en quienes acuden tanto a las misas de sanación como a los grupos de oración carismática. Y veo cómo esto los compromete con las otras personas, con la sociedad. Esto fue un testimonio para mí. Ver cómo los integrantes de estos grupos de oración, por un lado, perseveraban a lo largo de los años, y por otra parte, cómo ellos se iban comprometiendo con la comunidad, en servicios muy concretos, preocupándose unos por los otros. Este testimonio de caridad es lo que más me convenció a lo largo del tiempo de lo bueno de estos grupos de oración y de las misas de sanación. Por eso llamo a estas gracias sanación integral, porque es la gracia de Dios que nos pone de pie, como el paralítico, para el servicio de los demás, para el compromiso solidario y social. Nuestro pueblo humilde en América Latina nos enseña esta síntesis de espiritualidad. Nuestro pueblo vive unidas las dimensiones de la oración y de la solidaridad. La oración y la alabanza son fuerzas para el compromiso con los otros, especialmente con los más necesitados. Bueno, esta fue una reflexión sobre
la sanación del paralítico, de Jesús. Y ahora sí, para terminar, una última reflexión sobre el pasaje del hijo pródigo, Lucas 15, versículos 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32. El hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿no? Que le pide la herencia al padre, la malgasta, y cuando se queda sin un peso, se acuerda de su padre y de su casa, y vuelve arrepentido, realmente arrepentido, y cómo el padre lo recibe, y cómo esta parábola de Jesús nos habla del amor de Dios que nos recibe siempre, siempre. Entonces la reflexión del hijo pródigo. Todos conocemos este conmovedor pasaje evangélico. El amor del Padre que espera el regreso de su Hijo, y como cuando éste vuelve pobre y humillado por sus pecados, el Padre corre a su encuentro, lo abraza y hace fiesta por la alegría de haberse reencontrado con su Hijo. Es una imagen del infinito amor de Dios por cada uno de sus hijos e hijas, por cada uno de nosotros. Es este amor incondicional del Padre el que nos salva. Nada como sentirse amado, mirado con esta mirada de amor incondicional en lo más íntimo del corazón. Cuando descubro que Dios me ama, entonces lo más íntimo de mí, de mi ser, se sana. Todo mi ser se comienza a sanar. Saberse amado, perdonado, es lo que afirma mi ser, sana mi corazón. En las misas de sanación hay personas que reciben sanación física y otras sanación interior, pero unas y otras reciben esa mirada del Padre que en Jesús nos revela su infinito amor. La alabanza sana el corazón. Como se dice muchas veces, el pueblo que alaba al Señor es bendecido por Él. El pueblo que alaba al Señor es bendecido por Él. Y esto es una gran verdad. En la gratuidad de la alabanza, en la alegría de amar a Dios con todo nuestro ser, recibimos bendiciones, sanaciones, liberaciones. También esto se manifiesta cuando adoramos a Jesús en la Eucaristía. Allí contemplamos la fuente del amor, a Jesús vivo que nos contempla a nosotros, que mira nuestros corazones y los bendice. Esta experiencia de amor que se vive en estas misas es lo que más nos sana. Es vivir la presencia de Jesús que está junto a nosotros, de la misma manera como lo estaba en Palestina. Es experimentar su infinito amor. La experiencia del amor de Dios nos hace saber que Él nos perdona del todo y para siempre. Del todo y para siempre. Cuando uno es perdonado por Dios, ese pecado ya no existe. Dice un cuentito, ¿no? Que una persona al llegar al cielo le preguntó al Señor cuál de sus pecados le había dolido más. Y el Señor le respondió, ¿qué pecados? Así es el amor de Dios. Dios nos llama a amar como Él ama, perdonando a quienes nos hieren. Como dice la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no perdonamos a los demás, no hacemos lugar en nuestros corazones para recibir el perdón del Señor. Y cuando perdonamos a los demás,
a aquel que me hirió en la vida, entonces nuestros corazones experimentan la paz. La paz no solo viene por el saberse perdonados por Dios, sino también por el perdonar a quienes nos hirieron. Esta es la enseñanza de Jesús y su gracia, porque sin su gracia, su fuerza, no podríamos perdonar a quienes nos hirieron. Esto es un don de Dios y hay que pedirlo, hay que pedirlo. Hay que abrirse a este don de perdonar a los demás. Ser perdonados y perdonar. Allí está el comienzo de la felicidad, de la sanación integral, de la sanación integral. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Creo que con esto hemos terminado, ¿no? Este tema de Dios está sanando. A lo mejor seguimos más adelante, pero ahora me parece que hemos terminado con este tema de Dios está sanando. Y bueno, doy gracias por estos pequeños videos y de poder manifestar y dar testimonio, eso que creo con todo el corazón, que hoy día Dios está sanando y que Dios nos fortalece con esa sanación para su gloria, hoy día. Muchas gracias.